Hola, buenas tardes. El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da la bienvenida a una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo. Para el día de hoy tenemos una charla con Isla Citlali Jiménez Pérez. Ella es licenciada en Historia con mención honorífica por parte de la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, localizada en Michoacán, México. Se desempeñó como ayudante de cátedra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Morelia, en Michoacán. Asimismo, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y además ha obtenido becas de investigación en diferentes proyectos. Actualmente está estudiando el doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Su línea de investigación es la historia cultural del siglo XVIII en el Imperio Español. Circulación de ideas, historia de educación e historia de la Iglesia Católica. Ha publicado en diferentes medios como revistas. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones que tiene pendiente se titula La visita pastoral de Francisco Fabián y fuero al obispado de Puebla en 1765. Esto va a salir publicado en Estudios de Historia Novohispana, México, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra de sus investigaciones que ha publicado se titula Breve Crónica de Investigación en la primera Biblioteca Pública de América, Biblioteca Palafoxiana, Puebla, México. Salió publicado en Quirón, Revista de Estudiantes de Historia, por la Universidad Nacional de Colombia, en el 2018. Igualmente ha publicado Reglas para que los naturales de estos reinos sean felices en lo espiritual y temporal, por Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Esto salió publicado en el 2018. Bueno, Isla, bienvenida Isla, muchas gracias por tu aceptación a esta conversación que vamos a tener en el marco de los 101 años de nuestro Museo de Arqueología de San Marcos. Tú estás en México, allá nos llevas una hora, y la verdad muchas gracias. Entonces, tu ponencia se titula Algunas reflexiones en torno al estudio de las lenguas indígenas en la época colonial. Eh, Isla, de repente algunas palabras que quisieras dar antes de comenzar a tu exposición. Sí, pues agradecer mucho la invitación a estar hoy con ustedes platicando sobre mis investigaciones. Creo que es muy importante esta labor de difusión. De repente los investigadores o los historiadores nos centramos tanto en nuestros temas de estudio que olvidamos compartirlo un poco con los demás, así que me parece extraordinario y más en el marco de su aniversario como museo, así que les agradezco mucho. Y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy y para compartir, como ya mencioné, algunas de las conclusiones a las que he llegado en este tema de las lenguas indígenas y pues agradecerles y felicitarlos por la iniciativa. Gracias, Isla. La verdad, nos sentimos muy bien con tu presencia. Y yo quería comenzar diciéndote que tu tema, al menos hasta donde conozco, porque yo estudié arqueología, las lenguas indígenas, hubo una preocupación por parte de los españoles cuando llegan a estos territorios por comprender las lenguas, y también se topan con una realidad muy compleja porque existieron diversidad de lenguas. Y revisando, por ejemplo, la crónica de José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, por ejemplo, él menciona que a diferencia del virreinato de Nueva Castilla, de nosotros, allá en México habían muchas más lenguas que acá. Él menciona que alrededor de 700 lenguas más en relación con la del Perú. Y entonces me imagino que allá debió ser aún más complejo para los españoles abordar el tema de la lengua, porque al final ellos necesitaban comprender las lenguas para emprender todo un proceso de evangelización, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, para Perú tenemos el diccionario quechua, uno en Aymara, uno publicado en 1570 por Fray Domingo de Santo Tomás, la gramática o arte de la lengua general de los indios del Reino del Perú, y el otro que es de Ludovico Bertonio también, que habla sobre la lengua aymara, que son dos lenguas, digamos, de las más importantes que identificaron los españoles. Frente a nuestra realidad,
Hubieron más, sin embargo, no se practicaron diccionarios, vocabularios. Si se hicieron, fueron una especie de, digamos, de escritos para las confesiones, muy sintéticas, ¿no? No hubo todo un estudio como sí hubo en el quechua, que es la lengua más importante de aquí, y el aymara, ¿no? ¿Cómo fue allá en el Virreinato de Nueva España? Sí, pues como tú bien dices, venimos los países latinoamericanos de una experiencia compartida que es la diversidad lingüística, que fue la que se toparon los españoles cuando llegaron aquí a este nuevo mundo. Y sí, fue una de las primeras problemáticas que se les presentaron por la cuestión de evangelizarlos. Entonces, tenían que aprender sus lenguas para poder estar en contacto con ellos y así, pues, administrarlos y también administrarles el pasto espiritual, que era una de las cosas más importantes en la mentalidad de la época. En Nueva España también se vivió ese momento y, bueno, los primeros que empiezan a aprender estas lenguas, como tú ya lo sugeriste, fueron los religiosos. Ellos fueron los primeros que empezaron a escribir esos artes, los diccionarios, también algunos catecismos en ciertas lenguas. Aquí pues hay una gran diversidad de ellas. La más conocida es el náhuatl o mexicano, se le llamaba antes en el siglo XVIII y más atrás también, que era la lengua de los aztecas. Pero aún así hay muchas más en el antiguo territorio novohispano, realmente hay bastantes, incluso hay lenguas que se dice que son las mismas, pero sus hablantes no se entienden mucho porque es una región y otros de otra, pues tienen variaciones en la lengua hasta hoy en día. Entonces, eso fue un reto importante para los españoles, pero sí es de destacar la labor pionera en esta cuestión de los frailes, que se empezaron a preocupar por esto. Y aquí pues hay muchos ejemplos de estos artes, de estos vocabularios. Por ejemplo, en lengua tarasca, que es de la lengua más hablada en Michoacán, está un fraile de origen italiano, Fray Maturino de Gilberti, quien escribió también algunos textos en esta lengua. Están otros en lenguas también como el otomí, el maya. Entonces, cuando uno va moviéndose en la geografía novohispana, encuentra este tipo de obras que sí se escribieron. Y pues acá también hubo, en Perú también estoy segura que lo hubo, fueron las cátedras de lenguas indígenas también en las universidades, que era también donde los curas ahí aprendían a la lengua de los indios para luego salir a evangelizarlos, usando justamente estos documentos que ya mencionamos, las artes, los diccionarios. Entonces, como fue una preocupación mayor, pues sí se les otorgó este tipo de espacios a los curas para aprender e ir a evangelizar. Y recordemos que en este primer momento, siglo XVI, XVII todavía, la corona está a favor de que se haga así. Hay muchas cédulas en los reales concilios, en los concilios provinciales también, que se dice que los clérigos tienen que saber la lengua de los indios para ir a evangelizar, que no se admita que no la conozcan, que tengan que saberla, que lo prueben, que se hagan como exámenes para que ellos, los obispos, estén ciertos de que ellos realmente las dominan, porque pues ahí era una diversidad mayúscula de las lenguas y realmente varió muy poco. Ya para el siglo XVIII seguimos encontrando esta diversidad. Ya son otras condiciones que más adelante ahondaré, pero sí, es una experiencia compartida, pero como tú mencionas, en Perú se centran más, creo, en el aymara y el quechua. Acá sí vemos una diversidad un poco más grande y también las obras que uno puede encontrar también las hay. Pero bueno, también hay otras lenguas por tener menos hablantes o por estar un poco más alejadas, no se ha escrito mucho sobre ellas y menos curas las sabían, eso también es cierto, sobre todo el náhuatl, que era la lengua de los aztecas, o el tarasco de los purépechas, que eran como señoríos mucho más grandes, los mayas, los mixtecos en Oaxaca, sí hubo más obras de esas lenguas y más gente que las sabía, pero yo he encontrado en los archivos muchas quejas de comunidades que hablaban lenguas a lo mejor más pequeñas o más alejadas, que decían, tenemos años sin un cura que sepa nuestra lengua, porque pues todos se enfocaban en las lenguas más grandes y las que tenían mayores hablantes. Eso constituyó un problema para los obispos, el darles a esa feligresía, pues curas que los entendieran. Eso sí realmente fue un problema, pero sí encontramos esta variedad de estas fuentes aquí también. Isla, y respecto
a escritos donde pueda contribuir en su estudio digamos, a entender las lenguas, digamos, documentos que hayan sido producidos por los mismos locales, por las mismas autoridades locales nativas. ¿Existe en México? Pues casi no, también son más los españoles o los europeos los que dejaron ese tipo de constancia. Realmente los que yo he estudiado todos son escritos por curas y por frailes, obviamente con cierta ayuda a lo mejor en algunos momentos de los nativos, de los indios, pero de puño y letra de ellos, la verdad es que no conozco alguno que se haya escrito. Realmente yo creo que si los hay son muy pocos. Y si los hay, también deberían ser a lo mejor producto del clero indio, que también es importante mencionar en este aspecto, que sí hubo indios ordenados curas y que ellos, al conocer su lengua materna y el español, pues sí podían dejar algún tipo de documento de esta índole, pero realmente considero que son muy, muy pocos los que puede haber. Realmente la mayoría de la producción que tenemos hoy en día es de los curas y de los clérigos españoles, y insisto, si los hay, pues son también parte de ese clero indio que ayudó en esas labores a los clérigos que no sabían las lenguas. Entonces, otra cosa que aprovecho para mencionar respecto a la primera pregunta que hablamos de esos inicios de la conquista, de la colonización, es importante y quiero pues subrayar este hecho que es tanto para Nueva España, tanto como Perú, creo que es algo compartido y con otros lugares también, es que no hay que confundir digamos, la caída de los grandes imperios, sea el azteca o el inca, con que ya, por ejemplo, ya inmediatamente se habló castellano acá. No, o sea, realmente el que se haya ganado militarmente estos territorios y la subordinación no significó lo mismo con las lenguas. O sea, realmente eso siguió. No, no se habló de inmediato el castellano, obviamente no fue algo rápido, fue un proceso muy largo, a pesar de que ya éramos colonia, que ya teníamos virreinatos, que teníamos ya audiencias y demás, y los indios funcionaban en ese sistema. Realmente la cuestión de la lengua no se puede pensar empatada en el siglo XVI, decir, no, ya la mayoría de la gente habla castellano o español, no, eso es algo que sí quiero dejar claro para como una reflexión de este tipo de temas y que creo que se comparte con otros lugares del antiguo imperio español, que pensemos esta mayoritaria habla del español o el castellano como un proceso largo, que incluso hoy en día estoy segura que en Perú también, aquí en México, hay comunidades casi monolingües que no conocen casi el español, que están muy alejadas, comunidades indígenas. Entonces, eso es un proceso largo y que en los 3 siglos coloniales se ve realmente cómo perduró ese tipo de cuestiones y no hay que decir que ya porque ya somos colonia en el siglo XVI ya prácticamente eso se alcanzó, no, eso es un proceso más tardado y en ese aspecto venía lo que te comentaba de las cátedras de lengua, los clérigos indios, todos estos documentos, por ejemplo, yo en mi investigación me di cuenta de que yo estudié el siglo XVIII concretamente y aún había reediciones de estas obras del siglo XVI, de estos catecismos, había otras nuevas obras en esa época y uno se pregunta, bueno, ya eran 1780 o 1790, ya casi siglo XIX, y se siguen escribiendo estos libros y se siguen reeditando. ¿Por qué? Porque seguía habiendo la necesidad de conocer las lenguas de los indios, porque no estaba acabado. O sea, cuando nos independizamos nuestros países a inicios del siglo XIX, realmente me atrevo a decir que la mayoría de la población indígena no conocía el español, eran más sus lenguas. Y para el caso aquí en Nueva España tenemos un virrey, no recuerdo ahorita su nombre, de inicios del siglo XIX, hablando de esto de los documentos en lenguas indígenas que me preguntaste, hay una orden del virrey que está escrita totalmente en lengua mexicana o náhuatl, la lengua de los aztecas, para mencionar algo de los tributos a los indios. Entonces es muy interesante ver esa escritura totalmente en náhuatl porque sabía el virrey que era la manera de llegar a los indios. Era la mayor cantidad de población india que estaba en el Valle de México, lo que actualmente es cerca de la Ciudad de México, la capital del país. Entonces vemos realmente esa pervivencia de estas lenguas, que realmente no fue una conquista lingüística en el siglo XVI, tal como la militar, la religiosa y demás, no. Realmente esto fue de largo aliento y hasta hoy en día podemos encontrar ese tipo de evidencias, pero volviendo un poco al punto,
de los documentos, yo no me he encontrado uno que sea escrito de puño y letra de algún indio, pero sí de muchos españoles interesados en conocer, pero conocer con ese fin con un fin pragmático, evangelizar o saber cómo pues administrarlos mejor en ese aspecto, sobre todo lo espiritual. Pero sí, eso es lo que puedo comentar al respecto. Sí, sí, me parece interesante lo que dices, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, acá en Perú, el, los curas seguían haciendo las misas en lengua nativa. Creo que estaba reglamentado, si no me equivoco. De repente tú me puedes ampliar más ese tema, de que ellos debían hacer la misa, por ejemplo, en la lengua local, y si no lo hacían, por ejemplo, era una especie incurrían en una especie de falta, podían ser procesados. Yo encontré un documento en el cual el cacique local de la zona de la parte central del Perú le interpone una denuncia al doctrinero, al cura, y no solamente por los abusos que cometía con la población, por desviar mano de obra para su propio beneficio, sino también porque no predicaba en la lengua nativa. Y allá en México, ¿cómo era la realidad respecto a la predica? Y una cosa más, me has hecho acordar, por ejemplo, yo cuando fui a la Sierra Central de mis abuelos nacieron allá, ¿no? Y entonces mis abuelos hablaban el quechua, por ejemplo. Ellos no hablaron castellano. Tengo mi abuelita que todavía hasta ahora habla solo quechua. Y por ejemplo, yo encontré entre sus pertenencias este libro. Está bien viejito, pero es un libro que está en quechua y le perteneció a algún sacerdote que digamos, ejercía la misa en idioma, digamos, nativo, quechua. Y esto fue publicado bueno, se editó en 1976. En épocas muy tardías, eh, es necesario todavía fabricar, es necesario editar libros en el idioma nativo. Y esto lo tienen muy bien conocidos los párrocos. Allá en México, ¿cómo fue? Sí, mira, ese tema es muy interesante porque como tú dices, sí había una reglamentación, como yo mencioné antes, de que tenían que saber la lengua los curas o los frailes para evangelizar. Eso estaba, el rey lo avalaba, también los concilios. Aquí en México tenemos el tercer concilio provincial mexicano, que es de fines del siglo XVI. Ya el cuarto se da hasta el siglo XVIII, una diferencia muy importante en años. Y sí se hace ese tipo pues de marca, de que realmente se conozcan las lenguas de los indios por los curas. Sin embargo, y obviamente la misa, la catequesis, todo tenía que ser en esas lenguas, evidentemente. Por eso yo he encontrado documentos muy bonitos como este que me acabas de mostrar, pues para mí es algo extraordinario. Me gusta mucho ver ese tipo de documentos en el que está una columna en castellano y la otra en la lengua, por ejemplo, tarasca, ¿no? Entonces ahí el cura se va guiando cómo el Padre Nuestro, cómo es en una y cómo es en otra, o algunas preguntas para la confesión también, que es muy importante de los pecados. Sin embargo, en el siglo XVIII eso cambia un poquito, sobre todo en la segunda mitad. Esa política tiende a cambiar porque recordemos que entran los Borbones, es el siglo de la Ilustración en el siglo XVIII, los obispos, que son los que aquí son los líderes de la iglesia novohispana o indiana, por así decirlo, traen otras ideas ilustradas, como se les ha mencionado, y de otro tipo de ideas también, jansenistas, regalistas y demás, otros conceptos de la época, y ellos empiezan a decir no. Yo he encontrado que hay un consenso en ellos de que ya no se catequice en lenguas nativas, que sean castellano, que ya no se diga la misa ni la confesión en lenguas nativas, sino que sea en castellano. Entonces, lo encuentro en el Cuarto Concilio Provincial de 1771. Ahí te puedo mencionar la figura del arzobispo de México, Francisco Antonio Lorenzana, del obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, y otros más. Ellos eran los más acérrimos en contra de que se hiciera estas prácticas en lenguas nativas. Decía, es que las lenguas nativas corrompen al dogma.
no están diciendo realmente una explicación correcta de la religión. Esto está mal, tenemos que hacerlo en castellano porque es más preciso a lo que quiere decir el dogma católico. Entonces, ahí se dice, solamente en casos extremos de que, por ejemplo, cuando una persona mayor está a punto de fallecer y va al cura, ahí sí que sea en sus lenguas nativas, porque ya es un adulto, porque ya está a punto de morir, o sea, como de urgencia. Pero a la gente, a los niños sobre todo, o gente más joven, que se castellaniza, y sale esta otra palabra, que se les castellanice mediante escuelas de primeras letras, o también por la doctrina en español, para que ellos sepan la lengua y su trato con el cura y su administración de pasto espiritual sea en castellano, porque las lenguas, ellos dicen, aparte nativas, aparte de ser salvajes y venir de la incivilidad, deforman el dogma católico. Entonces, ahí sí hay un cambio. Sin embargo, a pesar de que esto es muy frontal y de que son esfuerzos muy hostiles contra las lenguas nativas, la realidad es que no pudieron castellanizar a los millones de indios que vivían en estas tierras. No fue tan sencillo. O sea, castellanizar significa eso, o sea, que ellos abandonen sus lenguas y que hablen mayoritariamente castellano. En la época yo suelo hablar también de castellano porque casi no encuentro, sí se menciona, pero es más, se menciona lengua castellana que española, entonces por eso, pero bueno, es sinónimo en este contexto. Entonces ellos ven ese cambio, pero lo que siglos anteriores hay consenso que se hagan lenguas nativas, incluso muchos dicen, pues que que los indios mejor aprendan el náhuatl o la lengua mexicana, la de los aztecas, porque es la más extendida, es la que es más precisa con el dogma y demás, pero insisto, en el 18 hay este cambio, pero yo encuentro más que es un cambio en ideas, más que en realidad, porque se siguen imprimiendo estos textos, sigue habiendo ordenaciones de los clérigos a título de lengua, que también era cuando un clérigo mostraba su suficiencia en alguna lengua indígena y el cura se ordenaba a título de lengua. Entonces, había ordenaciones a título de lengua otomí, tarasca, mexicana, dependiendo de la que tú dominaras, ¿no? Y la que tú te certificaras ante el obispo para ejercer, y ya él te daba como un papelito oficial donde ya tú podías ejercer ese ministerio en lengua castellana y lengua otomí, por ejemplo. Pero te digo, eso solamente fue una intención muy marcada. La realidad es que no fue tan fácil, y estos obispos que se manifestaron en contra y el mismo rey también, Carlos III, que es el que está en este momento, decía no, ya no vamos a tomar en cuenta que los clérigos sepan la lengua nativa. Con que sepan español nada más y muestren que sí han estudiado bien y que es gente, digamos, con una suficiencia académica, es más que suficiente. Ahora los indios tienen que adaptarse a hablar la lengua del clérigo y no al revés. Ya no el clérigo tiene que adaptarse a hablar todas las lenguas que habla su feligresía. Pero vuelvo y repito, o sea, yo subrayo, fue más la intención que en la práctica. Pero sí, es cierto, ahora que me mostraste este libro de tu abuelita, también aquí en México, pues me imagino que los curas que están en esas comunidades un poco más alejadas y que hay más monolingüismo, tienen que saber este tipo de lenguas. Yo lo que sé es que aquí en México, lo que es a mediados del siglo XX, perdón, 1950, 60, vinieron varias oleadas de gente de Estados Unidos, muchos antropólogos, lingüistas, arqueólogos, a investigar el pasado prehispánico o la historia indígena aquí en México, y muchos de ellos eran protestantes. Entonces, algunos lingüistas tradujeron la Biblia en lenguas nativas, pero la Biblia protestante, y bueno, se fueron a vivir a las comunidades, evangelizaron ellos también a los indígenas, ya ellos ya son cristianos, evangélicos, otras tipos de religión protestante, y tienen sus Biblias en esas lenguas, Biblias también como la que tú me mostraste de esa temporalidad de los 70s, 80s, que son justamente de estos esfuerzos de estos antropólogos y lingüistas estadounidenses que vinieron, y pues venían con esa intención también, con una intención muy marcada religiosa, pero también académica. Entonces como que ahí se conjugaron las dos. Yo tuve la dicha de hace unos 6 años trabajar con una población indígena aquí en México, es la población Mazahua, que está más o menos cerca de la Ciudad de México, en el centro del país más o menos, en Michoacán, de donde estoy hablando, también hay algunos, y yo la trabajé en una cuestión más antropológica, ya más de historia del presente y demás,
Ellos, toda esa familia que yo trabajé eran protestantes, eran cristianos, no eran católicos. Y el Señor también me mostró, es una Biblia escrita en su lengua mazahua por un estadounidense que llegó a ese pueblo, se enamoró del pueblo, conoció la lengua a la perfección, estoy hablando en los años 60 más o menos, y se dedicó como a catequizarlos, si se puede usar ese término, y les dejó esas copias. Y me dijo, mira, yo tengo todavía esta Biblia que está en Mazahua, que esta persona estadounidense hizo, y pues ya murió esta persona, pero pues ya todos ellos son protestantes y aún conservan este tipo de documentos. Tristemente, estos mazahuas que yo estudié, y creo que en Perú es parecido, tuvieron que emigrar de su lugar de origen, ellos ya hablan más español, se afrentan de su origen, sus hijos no quieren aprender la lengua, y evidentemente es un tema de vergüenza, que no debería de ser así, por el mestizaje, la idea que aún traemos a cuestas de incivilidad, salvajismo y demás de los indios, muy triste. Entonces, sí, veo eso, ese tipo de esfuerzos, y mira, estos documentos que estamos hablando del siglo XX, pues demuestran realmente la pervivencia de este monolingüismo, que a pesar de que Carlos III, sobre todo este rey, y otros obispos que son contemporáneos, se enfocan en que los indios se castellanicen y que ya no se adoctrinen en sus lenguas y demás, pues realmente vemos que su efecto fue poco, y que hasta nuestros días pues tenemos este tipo de testimonios. Bueno, por ejemplo, para que se dicte cursos en las escuelas de idiomas nativos, ¿no? De tratar de recuperar el idioma, la lengua nativa. Cosa que hacia unas décadas atrás no era, más bien se prohibía. Yo recuerdo que mis padres, por ejemplo, sus profesores de ellos, eso fue en provincia, te digo, en las provincias donde todavía hablaban el idioma quechua. Sus profesores les prohibían, les castigaban si hablaban su idioma nativo. Y estaban obligados necesariamente a desarrollar solo el castellano. Pero eso fue hacia digamos, la época de los 70. Ahora estamos 40 años después, 50 años después. Eh, la realidad es distinta, ya el quechua está disminuyendo. Algunos sociólogos dicen que el quechua va a desaparecer como hablantes. Me imagino que allá también es igual. Me preocupa también, por ejemplo, en el caso de nosotros, que muchos idiomas, sobre todo de la costa de nuestro país, que se hablaban en la época colonial, ya para la época republicana, en los años de inicio del siglo XIX, se van perdiendo, ¿ya? Y para el siglo XX, algunas desaparecen ya, totalmente, y sin haber dejado estudios, más que pequeñas listado de palabras, también hecho por frailes, curas. Una de ellas, por ejemplo, es el muchic. Desapareció y no hubo un estudio de esta lengua, y los pocos que hubieron han ayudado a comprenderla, digamos, de alguna manera, a un 50% podríamos decirlo, no completa, ¿no? No tenemos un diccionario, lo que hay es un listado solamente de palabras que se ha recuperado y su traducción. Allá en México hubo lo mismo, es decir, hubieron muchas lenguas que de repente desaparecieron, o allá sí hay una especie de, digamos, de haberse preservado con los estudios que realizaron los curas, los doctrineros, ¿no? Los clérigos. Sí, pues creo que es algo compartido. Realmente sí se ha estudiado que se han perdido bastantes. O sea, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero alrededor de 62, 63 son las lenguas que se conservan hasta hoy en día. Sin embargo, va a la baja. O sea, las generaciones jóvenes no quieren aprender, es un motivo de afrenta que no debería hacerlo. Sobre todo la gente mayor es la que sabe. Yo tuve compañeros en las escuelas donde he estado que vienen de pueblos indígenas, pero ellos no saben la lengua, y tampoco sus padres, que son, digamos, una generación atrás, tampoco. Y creo que es un común denominador, que está a la baja ese tipo de las lenguas, y que tristemente creo que sí en algún futuro pueden ir desapareciendo cada vez más, sobre todo las que tienen menos hablantes, porque hay, como te digo, el náhuatl es muy extendido aquí en México, y otras, el maya, por ejemplo, también.
Sin embargo, hay otras lenguas que solamente hay 50 hablantes o 20 hablantes, entonces o menos. Incluso yo he visto que hay pueblos del norte de México que vi una nota en un periódico que solo quedaban 2 ancianos que la hablaban y pues del pueblo nadie más. Entonces, cuando ellos mueran, pues cuál va a ser el testimonio que va a haber, pues realmente muy poco. Entonces creo que es algo compartido en nuestros países, creo que a excepción del caso paraguayo, que ahí eso es aparte por las misiones que hubo ahí de los jesuitas, que el guaraní, la lengua guaraní realmente se extendió su habla y creo que hasta hoy en día mucha parte de la población paraguaya habla guaraní y el castellano, pero eso tiene una herencia colonial. Ahí llegaron los jesuitas, crearon muchas misiones y ahí congregaron a los indios guaraníes y ahí, pues digamos que respetaron su lengua y también les enseñaban el castellano y hasta hoy en día, pues es muy notable. Yo he visto hasta noticieros en guaraní de gente que tú físicamente a lo mejor no es nativa o biológicamente, como queramos decirlo, pero culturalmente sí está esa base de esa lengua indígena, pero tristemente en otros países no tenemos esa experiencia. También tristemente los gobiernos ya republicanos, mexicanos, peruanos o argentinos o demás, se dedicaron en el siglo XIX y parte del XX a erradicar a los indígenas, a quitarles sus tierras, a despojarlos, a decir que tenían que civilizarse, que tenían que dejar sus costumbres bárbaras, entre ellos su lengua. Entonces, realmente eso fue más aún a la baja. Hablando del Estado que tú mencionaste, el Estado peruano, como décadas atrás reprendía a la gente si hablaba su lengua, algunos profesores y demás, y que ahora pues es a la inversa, que se intenta fomentar el conocimiento de la lengua. Hablemos también de la pretensión del Estado del siglo XVIII, que es lo que yo más he estudiado. ¿Cuál era su objetivo de los reyes, sobre todo en la segunda mitad del XVIII, al buscar que los indios hablaran solamente castellano? Pues querían hacer a la población en sus términos más útil. Decían ellos que no querían ver a la gente ociosa, que quería que la gente se empleara, que generara riqueza, para así llegar al progreso y la felicidad, que son conceptos clave del siglo XVIII, el progreso material y espiritual, no nada más espiritual, también ya material, en las cosas, digamos, más mundanas. Entonces, en ese sentido, sobre todo Carlos III es muy frontal contra de las lenguas indígenas. Él dice que tenían que los indios aprender castellano para que ya no estuvieran como aislados en sus comunidades, en sus pueblos de indios, sino que comerciaran mejor, que tuvieran un adelanto mejor en la agricultura. O sea, ¿qué están diciendo estos monarcas del siglo XVIII? Que una lengua, en este caso el español, el castellano, es igual a un progreso cultural, por así decirlo. O sea, si hablas castellano vas a ser mejor agricultor, vas a comerciar mejor, vas a ser más útil a tu sociedad y al Estado. Ahí empieza esa idea que vemos todavía en los estados nacionales latinoamericanos en el siglo XX, también en el XIX, que se genere riqueza, que la economía sea como la que crezca, lo más importante. Entonces, en ese aspecto, el rey Carlos III y los obispos también, autoridades en los virreyes también, los alcaldes y demás, actuaron en ese sentido, que se abran más escuelas de castellano para los indios, que los curas catequicen en castellano para evitar que ellos sean salvajes, que sigan siendo salvajes, porque las lenguas indígenas eran sinónimo de salvajismo, y que sean útiles a la población, a la sociedad, que trabajen mejor y sobre todo también que dejen ese estado aislado, que se integren, es alguna palabra importante, que se integren a la sociedad, que no estén como si fueran un mundo aparte. Entonces, para mí algo muy curioso, yo estudiaba a este rey Carlos III y a los obispos, como ya mencioné, y de repente decía, bueno, esto no es muy diferente de lo que proponen los gobiernos republicanos del siglo XIX. Realmente vemos una continuidad en estas ideas. Aquí en México, en los gobiernos ya mexicanos del siglo XIX, una vez de la independencia, es muy similar, la misma narrativa, casi, de que el indio es salvaje, de que el indio es ocioso, de que el indio es borracho, que el indio es vago. Entonces hay que pulir a ese indio en diferentes maneras para que se civilice. Entonces, aquí en México hay una ruptura muy, muy fuerte que intentan hacer los gobiernos del siglo XIX en la época colonial, sobre todo en la época de Reforma, que aquí fue una época, mediados del siglo XIX, donde se separa la iglesia y el Estado.
Entonces se busca que separarse de la iglesia, pero los discursos son muy semejantes a estos arzobispos católicos de hace 100 años, a estos reyes también católicos de hace 100 años, y ahí vemos realmente la pervivencia de las ideas, que eso, aunque ya seamos independientes y ya no seamos parte de España, que no seamos una monarquía católica, que seamos un estado, en el caso de México, federal, laico y demás, siguen perviviendo este tipo de elementos. Entonces, pues eso es lo que quería mencionar al respecto. Y ese papel del Estado como director en este aspecto de esas políticas lingüísticas y educativas para civilizar a los indígenas y adoctrinarlos y que fueran más útiles a su población. Isla, y en cuanto, cuando mencionas que Carlos III se oponía, por ejemplo, a que perviva, digamos, o se difunda la lengua nativa, las políticas que él dictaba iban de acuerdo digamos, a crear escuelas donde los indígenas puedan aprender el castellano. ¿Y cuál era la respuesta que tuvieron los mismos nativos frente a estas escuelas? ¿Cómo era? ¿Ellos se adaptaron? ¿Hubo una especie de resistencia para asistir a estos centros? ¿Cómo fue esta situación nueva que sucedía? Sí, es muy buena pregunta y qué bueno que lo tocas. Las escuelas para los indios desde el siglo XVI empezaron a buscar que se crearan, pero como te digo, era más importante catequizarlos en sus lenguas nativas, pero aún así sí hay disposiciones que se crean escuelas de primeras letras, que así se les llama en esa época, que era para leer y escribir. Se enseñaba por separado la lectura y la escritura, pero se busca eso. Sin embargo, en el siglo XVIII yo encuentro que por la ilustración, los ideales de progreso, de felicidad, una educación, la educación se empieza a pensar con términos más pragmáticos, más utilitarios de crear una población útil, que no esté pues de ociosa. Por ejemplo, se menciona también que haya menos clérigos por parte de estos monarcas, que porque pues era gente joven que podía dedicarse a otras cosas, otras actividades económicas que produjeran más. Decían, hay una sobrepoblación de clérigos, tienen que dedicarse a otras ramas de la economía o de oficios para que sean más útiles. Entonces, con los indios pasa algo también similar en el siglo XVIII. Encuentro que son más enérgicas las leyes y las cédulas que se especifica que haya escuelas para los indios y estos arzobispos, no olvidemos que ellos tenían un gran poder, los obispos y los arzobispos, que ellos eran los que tenían en sus manos hasta 1771, más o menos 73, no recuerdo bien la fecha, la educación de primeras letras, que era fundar las escuelas y velar su sostenimiento, que no se cerrara. Entonces, yo me he encontrado en las visitas pastorales de estos obispos que realmente se hacen hincapié cuando van a visitar su diócesis. Hay escuela, ¿cuántos niños van? Hablo de la segunda mitad del siglo XVIII. Hay maestro, ¿quién es el maestro? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál era su calidad? Si era mestizo, si era español. Entonces, un común denominador que yo he encontrado es que esa red de escuelas que se quiere crear para los indios, sobre todo para los niños, se menciona mucho que sean los niños indios, porque yo noto que quieren crear como una nueva generación. El común denominador es que encuentro que hay muy pocos estudiantes, muy pocos estudiantes, y de esos muchos menos son indios. ¿Por qué? Porque eran niños que estaban acostumbrados a trabajar con sus padres en las faenas del campo o de la ganadería o de cualquier cosa para ganarse sustento. No olvidemos que la mayoría de la población indígena estaba pues en la miseria en esa época y tenía que pagar pues tributo y demás, entonces tenían unas preocupaciones más importantes a lo mejor que la escuela. Entonces hay muy pocos indios y los obispos con mucha tristeza ponen que al cura le piden por favor que haga, que a los padres les diga que manden a sus hijos a la escuela. Incluso han mencionado que si no los mandan, los pueden ellos castigar a los padres con alguna cuota o alguna cosa importante para que los manden, porque decían, no van niños o muy irregular su asistencia, y también mencionan que los niños, pues no, si hay cierta como renuencia a adaptarse a ese sistema educativo, porque pues no olvidemos de lo que hemos hablado, van 2 siglos, para el siglo XVIII, 2 siglos y medio en la segunda mitad,
que ellos han funcionado en otro sistema, o sea, que realmente el cura es el que se adapta a ellos en sus lenguas. Entonces, de repente les ponen un esquema de que va a ser en castellano y demás, pues es un poco la extrañeza a eso. Y como te digo también, que para ellos es más importante ayudar a sus padres en las faenas del campo y otras, que estar en una escuela como tal, teniendo una educación muy diferente. Entonces, hay muy pocos estudiantes indios y los padres se muestran renuentes a enviarlos a la escuela. Eso es un común denominador. Y veo la queja también de los maestros que dicen que muchas veces no los mandan porque también no pueden pagar esa escuela, no podían pagar alguna cuota que les pusieran para pagarle al maestro, porque el maestro también se lo tenía que pagar. Entonces, hay un obispo aquí en Michoacán que menciona a finales del siglo XVIII, mira, recibe a esos niños pobres que no pueden pagar la educación, o sea, no importa, le menciona que es educación de balde, dice, no, que vengan, aunque no tengan dinero, ya veremos nosotros acá en la iglesia cómo vamos a pagarle al maestro, pero no importa, pero lo importante es que asistan, o sea, fíjate, hay muchas como facilidades que les dan para que vayan, que no paguen, incluso mencionan que les den materiales gratuitos también para escribir y demás, pero realmente yo noto que no, que siguen habiendo las quejas de los curas, de los maestros y de los obispos de que no hay casi niños en las escuelas. Y otra cosa, hay escuelas que cierran por lo mismo, porque no hay estudiantes o porque no se puede pagar al profesor. Entonces, hay esa red de escuelas, realmente no se puede hablar de una red de escuelas. Hay ciudades o pueblos que sí las hay, pero hay otros en los que no, porque no hay el dinero para costearla o porque no hay niños que asistan o porque no se han hecho los esfuerzos para que esté ahí un profesor. Entonces, por eso es que yo digo que muchas políticas del rey Carlos III y de otros monarcas en esa segunda mitad del 18 y obispos y virreyes fracasan un poquito porque en esa red de escuelas que ellos quieren formar y esa afluencia de estudiantes no la hay. Entonces, hay una intención muy marcada, pero no realmente ya en la práctica vemos este tipo pues de peripecias que tienen que enfrentar al momento de llevarlo a la práctica. Entonces, eso es lo que he encontrado en ese aspecto. Ya, Isla, ¿cuáles serían la importancia del estudio de la lengua en la época colonial y en relación de repente con el papel que jugó la Iglesia Católica en, en el virreinato de Nueva España? Bueno, el papel de la iglesia en la Nueva España y en general en todos los territorios de las Indias, en este caso también Perú y los demás, es muy importante para entender estas políticas lingüísticas y a favor del castellano en la segunda mitad del siglo XVIII, porque como mencioné, pues la iglesia fue la que fundaba las escuelas de primeras letras, la iglesia era la que velaba su sostenimiento. También era la iglesia la que daba las becas a algunos indios caciques para que ellos formaran parte del clero y ayudaran con su conocimiento de las lenguas a otros curas. En ese sentido, también la iglesia fundaba las cátedras de las diferentes lenguas nativas en colegios, universidades y seminarios. Entonces, vemos que no se debe desdeñar el papel de la iglesia en este respecto al hablar de las lenguas indígenas en la época colonial, porque pues era la iglesia la que controlaba todos los aspectos prácticamente de la vida en ese momento, la cuestión cultural, económica, la cuestión política también tenía mucho que ver, la cuestión educativa pues es más que evidente, y también lo que comentábamos de las obras que se imprimían en diferentes lenguas nativas, como catecismos, artes de la lengua, vocabularios, todas ellas tenían que tener la aprobación de la iglesia para publicarse. Entonces vemos que realmente sí es un papel muy importante de la iglesia en el tema educativo, en este caso de las primeras letras para los indios y de castellanizarlos. Y pues en general creo que debemos repensar el papel de la iglesia y de los obispos y los curas, más allá de verlos como ministros nada más de lo sagrado, verlos también como entes políticos con decisiones que tenían un influjo importante en el devenir en muchos aspectos, y que pues tenemos que repensarlos en esa manera para encontrar este tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a ver pues cómo fueron estos procesos. En el caso de México sí contamos afortunadamente con más historiografía
que aborde ese tipo de posturas. Entonces, en varios aspectos, en el arte, en los diezmos y demás, hay historiadores que los han trabajado. Y bueno, yo animo a los investigadores a que lo hagan, que estudien el papel de la iglesia en otros ámbitos, el papel de los prelados, el papel de los obispos, arzobispos y demás, el cabildo catedral también, que es muy importante, que era quien ayudaba al obispo a tomar ciertas decisiones. Entonces, eso es lo que puedo comentar al respecto. Y pues sí, es muy importante su papel y hay que repensarlo en esos términos. Isla, y en cuanto a los archivos, digamos, eclesiásticos allá en México, ¿están todos disponibles para que los historiadores puedan acceder a ellos, investigarlos? ¿O todavía no tiene un trámite para que el público pueda acceder a ellos? Sí, pues aquí en México depende mucho de la zona, pero la mayoría sí están disponibles al público, que es de lo que yo tengo conocimiento. Hubo un momento en que la iglesia, y todavía hay algunos lugares en las que es muy cerrada y no quiere abrir sus repositorios de información a los investigadores. Sin embargo, hay otros en los que ya hay apertura, que sí dejan a los investigadores accesar, pero, por ejemplo, también hay archivos que son eclesiásticos y que los tiene el gobierno mexicano, entonces son públicos y son abiertos. Por diferentes cuestiones de la historia, pues cayeron en sus manos y ahora son públicos. Pero aquí en México creo que es algo diferente en Perú y en otros países de Sudamérica y la región. Como mencioné previamente, de la guerra de reforma o las leyes de reforma en la segunda mitad del siglo XIX, se separa la iglesia y el Estado. Entonces, ya hay una división de que la iglesia a lo suyo, a lo sagrado, por así decirlo, a lo religioso, y el Estado a los asuntos, pues, de más mundanos o más terrenales, por así decirlo. A la iglesia se le quitan muchas de sus fincas, muchos de sus colegios, seminarios, muchos de sus bienes materiales, el Estado se los quita para ellos tenerlos, y es por eso que hoy en día quien venga a México va a poder ir a alguna iglesia, que por ejemplo aquí en mi ciudad una iglesia la hicieron una biblioteca. ¿Por qué? Porque es del Estado y el Estado pues en aras de quitar esa herencia religiosa, porque tú sabes, de repente en la época colonial se le estigmatiza mucho y dice que fue en época pues prácticamente de oscurantismo por una religiosidad muy exacerbada y que no tuvo mucho, no sé, desarrollo científico, filosófico. Ya si nos metemos a estudiar, vemos que no fue tan así, pero es el discurso oficial, por así decirlo, del gobierno, de la historia oficial aquí en México. Bueno, vemos que es una biblioteca o una iglesia que era de los jesuitas. Y ese mismo convento jesuita ahorita es un museo y galería de arte del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque esos bienes se le quitaron a la iglesia en esa época y su poder disminuyó. Entonces, en ese proceso, muchos bienes eclesiásticos cayeron en manos del Estado, y por eso es que hoy en día los investigadores podemos tener acceso a ellos sin tener que pedir permiso al obispo o al encargado. Pero hay unos que no, hay unos que sí siguen siendo parte de la iglesia, y ahí sí tienes que ir con el cura encargado, pedirle por favor que es una investigación, presentarte con cartas de recomendación, porque sí tienden a ser un poco cerrados, aunque hay otros que no, que sí, incluso digitalizan muchas cosas, hacen eventos también en línea ahora con esta situación que estamos viviendo, pero depende mucho como del cura que esté encargado del archivo. Pero como te digo, por la historia mexicana, tenemos acceso a estas cosas de la iglesia porque el gobierno pues se hizo de ellas y las tenemos, pero hay unas en las que todavía toca ir a pedir favor a los eclesiásticos. Pero creo que comparado con Sudamérica, si no estoy mal, o a lo mejor tú me puedes comentar de Perú, acá sí hay un poco más de apertura a ese tipo de repositorios de información, porque he sabido en otros países como Colombia que no, o sea, que realmente es difícil tener acceso como a las fuentes eclesiásticas. Sí, tienes toda la razón. Aquí en Perú, recién he visto estos últimos años un intento de algunas partes, regiones del Perú, eh, sacar a la luz sus archivos eclesiásticos, ¿no? Está el caso del archivo de Huacho, al norte de Lima, de la capital.
Está el caso del archivo arzobispo de Ancash, pero otras regiones como del centro de acá de Perú, de la zona central, se mantienen aún sin acceso. Bueno, entonces vamos a finalizar la reunión. Con ustedes ha estado Isla Citlali Jiménez, de la Universidad de Michoacán, del Colegio de Michoacán, con su exposición algunas reflexiones en torno al estudio de la lengua indígenas en la época colonial. Te agradecemos, Isla, por habernos compartido este tema que, la verdad, al menos para nosotros, creo que motiva a que más investigadores aquí en Perú eh, busquen, planteen el estudio del papel de la iglesia en la formación de la ciudadanía, podríamos decir, durante la época colonial, ¿no? Muchas gracias, Isla, por tu participación. Y nada, pues te agradecemos y de repente podías dar algunas palabras finales para esta entrevista. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir estas reflexiones a las que he llegado, que creo que se pueden usar para otros estudios, no solamente la Nueva España, también para el caso de Perú o el caso de otros lugares en la vasta geografía que tenía el Imperio Español colonial. Y pues invitar a la gente que ve esta entrevista, a los investigadores, a interesarse más en este tipo de temáticas que dan para muchos temas, realmente más allá del tema educativo o el tema de las lenguas, es muy grande, es muy abierto. Animarlos a que lo hagan, que estudien las fuentes eclesiásticas con otra mirada, una mirada más política, más cultural, y pues que veamos las lenguas como las lenguas que tenemos hoy, las lenguas indígenas, como que vienen de este proceso largo desde la época colonial y los diferentes proyectos que hubo. Y pues les agradezco mucho y ojalá que esto sea de utilidad para quienes lo escuchen. Gracias.